de morfometría geométrica. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Volvemos al Zoom. Antes de habíamos entrado un poco a la onda de los vivos, pero creo que esta es una zona más tranquila, más cómoda para todos. Así que hoy día nos acompaña Jorge. Jorge hace un poco tiempo atrás viene con nosotros haciendo algunas conversaciones, algunas coordinaciones para este curso. Este curso se dio inicio, por así decirlo, para la redundancia, en el curso de ictiología. Jorge dictó una charla dentro del curso de ictiología de Arturo Angulo, docente nuestro también dentro del staff de docentes de CIMAC. Y bueno, hubo ahí un interés tanto de los alumnos como del propio Jorge. Arturo nos recomendó mucho, bueno, pasó el proceso y todo lo demás, y ahora estamos aquí ya próximos a dictar el curso ahora el 28 de febrero. Pero antes creíamos a bien, como casi siempre lo hacemos, cuando son cursos nuevos, darle un espacio para que la gente que de repente todavía no lo conoce del todo, no tiene todo el detalle del tema, pues se pueda sacar las dudas o algo por el estilo. Así que siéntanse con total confianza durante la presentación o durante el conversatorio con Jorge, de prender sus cámaras, de realizar algunas preguntas, ya sea por el chat, ya sea por, como les digo, audio levantado. No tengan ningún problema, nosotros estamos aquí junto con Jorge, básicamente para darles a conocer un poco sobre lo que queremos dar a conocer ahora el 28 de febrero. Así que como siempre, siéntanse con total confianza de hacerlo, tanto con Jorge como conmigo, como digamos con quien creen necesario hacer las preguntas. ¿Ya? Yo le voy a dar paso a Jorge. Jorge nos va a ir, yo lo puedo presentar, pero mejor que él mismo se presente y nos diga exactamente quién es, qué ha estudiado, experto en qué, toda su experiencia, y luego ya iniciamos con una pequeña presentación que nos tiene él, y sobre la marcha también vamos conversando un poco más. Hola Jorge, buenas tardes. Bienvenido. Sí, buena tarde a todos, antes que nada. Pues mi nombre es Jorge, como ya me presentó por ahí Mauricio. Yo soy Jorge Cholet. Soy un joven investigador, me considero un joven investigador, ¿no? En torno a lo que es la filogenia. Por ahí se me puso en mute mi micrófono. Ahí está. No hay problema. Sí, yo soy un joven investigador. Soy doctor en ciencias marinas, pero sobre todo me ha nacido a mí desde la licenciatura en biología marina lo que es la inquietud de llevar a cabo el estudio de la forma, ¿no? El estudio, sobre todo yo trabajo con peces. Me he especializado en peces, pero he tenido la fortuna de trabajar en conjunto con otros grupos, con otras personas en otros grupos, ¿no? He trabajado con, por ejemplo, serpientes terrestres, he trabajado, por ejemplo, con plantas, hemos trabajado con insectos. Entonces, lo que se pretende en este curso es que todas esas habilidades que he adquirido gracias a la formación académica, sin echarme muchas flores, el que se puedan beneficiar ustedes acá a través de este curso vía web. Es la primera vez que estoy dando un curso vía web. Los cursos previos que he dictado los he hecho de manera presencial, pero con esta problemática de hoy en día con lo de la pandemia, creo que a todos se nos ha venido a molar un poco, ¿no? Nos ha venido a dificultar un poco las cosas, pero pues podemos salir adelante vía web, ¿no? Gracias a este Sobre tipo de todo, plataformas como las tiene CIMAP, ¿no? y sobre todo que unimos conocimientos de todas partes de al menos de Latinoamérica, y podemos hacer ese tipo de sesiones que son tan enriquecedoras, pues, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Esa es parte importante de cómo es que podemos estar en diferentes lugares y poder charlar, ¿no? Quisiera que el evento del día de hoy, más que una presentación más, fuera una charla, ¿no? En la cual podamos interactuar y ustedes puedan resolver algunas de sus dudas que puedan llegar a tener, ¿no? Respecto, o bien, sí, véndeme el curso, ¿no? Que es la morfometría geométrica,
todas sus inquietudes que puedan tener ustedes, pues aquí podamos tratarlas, ¿no? En principio yo en la licenciatura comencé haciendo análisis, por ejemplo, con distancias y con descriptores morfométricos, por ejemplo, lo que es la circularidad, elipticidad, entre otros, digamos, entre otras herramientas para llevar a cabo el análisis de la forma. Hice mi licenciatura en la Universidad Autónoma acá de mi estado, en Baja California Sur, México. Y posterior a ello, mi director de tesis me invitó y me dijo, quisiera que hiciéramos un trabajo en donde incluyéramos una problemática taxonómica, ¿no? En la licenciatura fue como una exploración, ¿no? De ver si estos coeficientes de la forma eran útiles para distinguir grupos, ¿no? Ya en la maestría, hice mi maestría en el Instituto Politécnico, en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas acá en México, y pretendíamos más que nada buscar, por ejemplo, caracteres que nos fueran útiles para distinguir especies o distinguir grupos biológicos como tal, ¿no? Entonces entramos a un ambiente un poco distinto con una herramienta que se llaman descriptores elípticos de Fourier o armónicas de Fourier, y ahí implementamos una segunda estrategia metodológica, ¿no? En torno al análisis de las formas, de los tamaños, etcétera, ¿no? Ya posterior a ello, en el doctorado, pues yo dije, ahora quiero hacer algo un poco más ambicioso, ¿no? Entonces, entré al ambiente de la morfometría geométrica. Fue ahí alrededor de los años, por el 2012, cuando yo comencé a explorar esto de la morfometría geométrica, ¿no? Yo decía, wow, ¿no? ¿Qué nombre tiene esto, no? Yo quiero explorarlo, quiero conocerlo, ¿no? Fue cuando conocí a uno de mis mentores, el doctor Efraín de Luna, quien prácticamente me ha enseñado el 90% de lo que yo sé de morfometría geométrica. Él dicta cursos acá en México desde, no sé, principios del 2010 por ahí, alrededor de 10, 12 años, tiene dictando los cursos. Y fue con él precisamente con quien empecé yo a dictar cursos. Él me dijo, quiero invitarte, quiero que des cursos conmigo. Y pues terminando mi doctorado, le planteé la idea de hacer un postdoc, pero ahora un poco más ambicioso, que ahora quería hacer morfometría, pero filogenética, desde una perspectiva un poco más amplia. Es decir, ahora, aparte del análisis de la forma, quisiera yo poder comprobar o poder determinar la contribución que tienen ahora los caracteres morfométricos en las resoluciones de hipótesis filogenéticas, ¿no? Entonces, ahí fue donde surgió mi postdoc. Ahí fue donde yo comencé a explorar no solamente el análisis de la forma como tal, para clasificar, distinguir o agrupar, ¿no? Sino también como caracteres útiles en las relaciones ancestro-descendientes, ¿no? Entonces, es ahí donde me di cuenta que uno nunca va a acabar, ¿no? Uno nunca va a terminar de aprender, y siempre que hemos dictado algún curso han salido cosas muy buenas, han salido por ahí contribuciones con estudiantes, con investigadores, con profesores, y es lo que se pretende hoy en día, ¿no? En este curso también. El que no solamente sea un curso que yo pueda dictar y que pueda enseñar parte teórica y práctica, sino que también pueda haber ese tipo de contribución o retroalimentación, digamos, ¿no? Entonces es lo que pretendo también con estos cursos yo. Y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna duda. Creo que vamos por iniciado el webinar.
Muy bien, muchas gracias más bien, Jorge, por tu presentación. Vamos a ir Marina nos va a dar la mano con tu PPT. Y sobre la marcha lo vamos a ir explicando. Y bueno, yo particularmente, a mí me gusta mucho esta rama. Y yo como Mauricio tenía una simple pregunta, ya de repente después el resto me puede seguir dando la mano, y es básicamente en sí qué cosa es la morfometría geométrica, ¿no? O sea, que nos dé ese pequeño introductorio sobre este tema, para más o menos sobre ahí partir de repente el resto también que se haga la misma pregunta, o de repente ya van saliendo otras preguntas y se pueda ir siguiendo explayando este conversatorio. Pero creo que podríamos empezar por ahí de qué es la morfometría geométrica, ¿no? ¿Cómo está manejado? Mientras que Mariana nos apoya con la presentación que tú le has hecho. Sí, claro. Sí, me parece bien. Pues como decía hace un rato, ¿no? Hay diferentes métodos o técnicas para analizar la forma. Uno de ellos es la morfometría geométrica. En la presentación por ahí yo había puesto una diapositiva donde vienen... Jorge, perdón que te Sí, interrumpa. ¿Prefieres proyectarlo tú? ¿Más igual, cómodo? igual y si quieres, comparto mi pantalla Sí, y le dale, dale, doy con total confianza. inicio a la presentación. Dale, dale, dale. Mejor. Más cómodo. Ok, Lo vamos manejando. voy a... ¿En dónde comparto? Aquí está. Voy a compartirles esta de aquí. Y me parece que por ahí ya pueden ver ustedes la presentación, ¿verdad? Ahí está, sí se ve. Sí, Se ve. correcto. Ok, pues ahí están viendo esta pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, Falta que la pongas en pantalla completa nomás y empezamos. es la presentación básicamente de lo que viene siendo el curso. El curso como título, pues como ya decíamos, ¿no? La morfometría geométrica en peces, acá en el CIMAP, y del 28 de febrero al 28 de marzo, ¿no? Este es el contenido que vamos a estar manejando dentro del curso. Hay una parte de introducción, una parte respecto a lo que es los métodos de captura, ¿no? El registro de la forma, conceptos, partes teóricas. Va a haber una serie de laboratorios en donde vamos a hacer el uso de software de dos series, principalmente la serie TPS y la serie IMP. Vamos a pasar a también análisis estadísticos y algunos ejemplos de aplicaciones, ¿no? Se pretende que los estudiantes lleven a cabo el desarrollo de un pequeño proyecto en el cual puedan utilizar datos, ya sea de sus propias tesis o proyectos. Si no, yo tengo por ahí mis juegos de datos que les puedo compartir para que lleven a cabo la práctica como tal, ¿no? Con los programas. Pasando a lo que viene siendo en sí la morfometría geométrica, para responder un poquito la pregunta que hacía por ahí Mauricio, es el análisis de la forma, ¿no? Pero en lugar de llevarlo a cabo mediante distancias o mediante descriptores elípticos de Fourier, como mencionaba hace un rato yo, acá lo que se utilizan son puntos. Puntos que en sí representan posiciones anatómicas que cumplen un principio de homología con respecto a lo que es la correspondencia. Es decir, ¿a qué me refiero con todo esto? Son puntos que ubican sitios anatómicos como el inicio de la boca, como puede ser el inicio de la aleta dorsal, o en el caso, por ejemplo, de una hoja, el inicio digamos, de una venación, ¿no? Ahorita un poquito más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero prácticamente es eso. El estudio de la forma a partir de coordenadas geométricas pueden ser en dos dimensiones, en tres dimensiones. En este caso vamos a manejar nosotros dos dimensiones. Para determinar si son o no las formas distintas entre n grupos,
Y también poder identificar en qué regiones es donde se encuentra el cambio, ¿no? O la variación morfológica entre los grupos. La presentación, la diapositiva que tengo en este momento muestra más o menos el camino metodológico que se llevará a cabo a lo largo del curso para llevar a cabo los estudios tanto de forma como de tamaño, ¿no? En primer lugar, se requieren las muestras. Vamos a ver por ahí cómo es que deben de ser digitalizados los especímenes para no meter más error o no meter error a los análisis, ¿no? ¿Cómo es que se deben de llevar a cabo las plantillas o construir plantillas para la obtención de los datos en caso de que se vayan a utilizarse marcas? La creación de los archivos, el registro de las coordenadas XY, que viene siendo el apartado que está acá. El registro de las coordenadas XY mediante el programa TPS-DIG, lo que nos va a llevar a un espacio, ¿no? Este espacio de forma de Kendall que menciono aquí es el espacio en el cual se encuentran las coordenadas XY que se van a utilizar para posteriormente ajustarlas y llevar a cabo los análisis estadísticos, ¿no? Entonces acá, a diferencia de las distancias lineales, es otro espacio. Estamos entrando en otro ambiente, en otro espacio, ¿no? Un poquito de historia es la morfometría como tal, ¿no? Esta comenzó alrededor de los años 1910 por allá con Galton, ¿no? Es una pequeña reseña en donde llamó a su método antropometría, ¿no? Galton lo llamó antropometría y prácticamente él lo que hacía era medir coordenadas, ¿no? De distancias alrededor de lo que es la cara, ¿no? Sobre la superficie del rostro. Y él decía que con este método él podía disponer de datos para poder identificar gentes que eran delincuentes de aquellas gentes o personas que eran personas comunes, ¿no? Entonces ahí fue donde comenzó prácticamente el inicio de la morfometría mediante el registro de estas coordenadas, ¿no? A lo largo de la superficie de la forma de la cara. Después de Galton vienen Bookstein y Kendall. Estos son los precursores, ¿no? De lo que hoy conocemos como la morfometría geométrica. Bookstein como tal fue la persona o el investigador que acuñó para su técnica de medir la forma y el cambio biológico el nombre de morfometría, ¿sí? Y básicamente el formalismo matemático que se requiere para llevar a cabo hoy en día los análisis de morfometría geométrica, tanto de la forma como del tamaño, comenzó con ellos desde hace unos 40 años, ¿no? Por ahí, como se menciona en la diapositiva, con Kendall y Bookstein. Y hoy en el presente, los desarrollos las actualizaciones, digamos, que ha tenido la morfometría geométrica son gracias a estos dos señores, a Bookstein y a O'Higgins, ¿no? Son las personas que nos han resuelto un poco la vida respecto a la parte teórica, estadística, matemática de lo que se pretende ver, ¿no? Entonces, como bien decíamos hace un rato, hay primordialmente dos principales métodos de registro, las distancias y las coordenadas cartesianas, ¿no? Las distancias, por ejemplo, en este pez que se muestra en la figura, tenemos una distancia en color azul que va del punto A al punto B. Y las coordenadas serían precisamente los sitios, en este caso en 2D, para esos mismos puntos. Para el caso del punto A sería la coordenada AX, AY, y para el caso del punto B sería BX, BY. La ventaja de las coordenadas sobre las distancias en este caso sería que las distancias no pueden reconstruir lo que es la imagen gráfica, ¿no? Si nosotros aquí nos imaginamos y ponemos puntos
sobre el contorno de este pez. Por ejemplo, tenemos el punto A, el punto B. Podemos poner unos puntos intermedios en lo que es la aleta dorsal. Otros puntos acá por la aleta caudal, por la aleta anal, la aleta pélvica. Podemos tener una buena representación gráfica, ¿no? A eso se refiere cuando decimos que se conserva la geometría de la estructura en lo que viene siendo la morfometría geométrica. Ahora bien, ¿cómo analizar la información cuantitativa de la forma y el tamaño? Pues básicamente, como mencionaba hace un rato, son dos diferentes métodos que están en espacios distintos. Uno de ellos lo conocemos como las distancias euclidianas, que vienen siendo las distancias entre los puntos A y B. Y en este caso de la morfometría geométrica, viene siendo la geometría que se conoce como no euclidiana. ¿Por qué no euclidiana? Porque estamos en el espacio de Kendall y acá el espacio en el cual se lleva a cabo el registro de la información de la forma es un espacio curvo. Estamos en un espacio en el cual tenemos que llevar a cabo una serie de proyecciones, una serie de ajustes antes de llevar a cabo los análisis. ¿Alguien por aquí tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Aquí, como dice Jorge, tengan ningún problema, nos pueden escribir las preguntas por el chat, pueden solicitar prender su audio, sus cámaras, no hay ningún problema. La idea es que esto sea, como lo dijo Jorge en un inicio, algo conversado. Si bien es cierto, Jorge va a tratar de explicar un poco en qué consiste, cuáles son los temas principales, pero sí nos interesaría bastante si por ahí tienen alguna duda. Aquí está Kruger, es ya amigo de la casa, quizás por ahí tiene alguna pregunta o alguien especial. Somos todo oídos o todo ojo para ver sus preguntas por el chat, no hay ningún problema. Sí, así es. Gracias, Mauricio. Sí, así es. Hola, Más que una Mauricio. clase que Hola sea Kruger, ¿cómo estás? Sí. Bien, Mauricio, aquí, atendiendo las convocatorias de CIMAP. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿Tienes sí, alguna pregunta sí. hasta aquí? Bueno, sí, en realidad, sí, bueno, más allá de estar interesado en el curso que están promocionando, quizás lo quería ver desde un punto de vista de comparativo. Este tema de establecer estas hitos o landmarks, que como se llaman, es el mismo principio ya que se origina desde en el juego este de punto de referencia en los rostros, referencial en los rostros. Tiene que ver el principio con los landmarks que se establecen en la Tierra y que en algún momento esos hitos tienen que ser reformulados cuando, por ejemplo, hay un terremoto a gran escala y pueda cambiar algunos puntos referenciales. Lo digo es quizás en el sentido de que así como en la Tierra, puntos referenciales pueden cambiar por una situación geológica, en algún momento en el proceso evolutivo de los peces también pudieran irse dando estos cambios en el proceso de adaptaciones en función de todos estos factores que intervienen, la deriva genética, el cruce o temas del entorno, en fin. Entonces quería más o menos interpretar en ese sentido, porque me llamó la atención algo que vi una imagen ahí como de alguna curvatura, parecía la Tierra un mapa, y en ese sentido quizás pedí ahí un poquito a Jorge me pudiera explicar esa aplicabilidad del principio de la morfometría. Sí, claro. Sí, buena tarde. Veías una imagen de la curvatura, bueno, sí, sigue una diapositiva. Sí, precisamente. Al inicio, fue al inicio, sí. Por ahí más o menos, ahí, eso que estaban ahí, así más o menos. Esa que estaban ahí, esa Precisamente curva. ese es el principio, Ahí. ¿no? O sea, poder cuantificar la variación de la forma, pero desde una perspectiva numérica, ¿no? Estamos Ya. transformando lo que son la forma de un objeto en una serie de coordenadas geométricas. Entonces, como tú mencionabas, por ejemplo, cuando existe una erupción volcánica en la Tierra, hay una deformación, ¿no? Hay una deformación y el punto se puede mover. Digamos, estamos en las islas de Hawái, ¿no? Es una
Es una localidad en donde hay un alto vulcanismo, ¿no? Entonces hay una erupción por ahí en alguna zona al norte de Hawái, y ¿qué pasa con la isla? Se deforma, ¿no? ¿O qué pasa con un sitio con nombre X en la isla de Hawái? Pues puede incluso desaparecer, ¿no? Entonces acá la morfometría geométrica, digamos que tú colocas un landmark en un punto X al norte de la isla de Hawái previo a una erupción volcánica. Luego, después de la erupción volcánica, el sitio se ha desplazado. Entonces tú, cuando coloques el landmark en el sitio, ya no va a estar físicamente en el mismo lugar que tú lo registraste, ¿no? Con anterioridad a ese proceso de erupción. Entonces, precisamente es acá, por ejemplo, imaginemos la boca de un pez. Si para la especie A la boca de un pez puede tener digamos, un inicio en la parte, digamos, recta. Hay algunas especies de peces que se alimentan de lo que existe en el fondo. Entonces, el landmark que está en la boca no va a estar justo frente, sino va a estar con una posición, digamos, abajo, ¿no? De la barbilla. Entonces, precisamente eso es lo que busca la morfometría geométrica, cuantificar esas diferencias. Pero no solamente poder determinar, sí, ok, son diferentes, sino el poder determinar la magnitud, la posición y la escala en la cual son diferentes las formas de las bocas para los peces, por ejemplo, ¿no? No sé si me explico un poco con eso. Y para allá quiero ir ahorita. Sí. Sí, perfecto. Jorge, tenemos, Sí. gracias Kruger por tu siempre participación dentro del grupo. Tenemos una pregunta de Víctor Morales en el chat, y él nos dice, este método perdón, se me mutió. Este método se puede usar para calcular o determinar la edad aproximada de un pez en lugar de usar otolitos. Pregunta Víctor Morales. ¿Para estimar edades? Ah, ok. Es que, por ejemplo, eso yo he visto que lo puedes hacer con, por ejemplo, un análisis de regresión, ¿no? Con una correlación podría ser. Acá en el caso de la morfometría geométrica, tú puedes utilizar los datos y puedes compararlos, ¿no? Con ciertas variables. Por ejemplo, puedes hacer una regresión de tamaño, forma, y puedes determinar, ¿no? En cierta medida, si la forma cambia con respecto al tamaño, ¿no? En el caso de las edades, no sé cómo es que clásicamente o digamos coloquialmente se lleven a cabo esas estimaciones. ¿Qué variables son las que se utilizarían? O sea, esa sería como mi pregunta, ¿no? Porque podemos obtener las variables de forma y podemos, por ejemplo, determinar si la forma cambia con respecto a la altitud, ¿no? O podemos determinar, por ejemplo, si la forma cambia con respecto al tipo de alimentación, relaciones ecomorfológicas, si la forma puede cambiar, por ejemplo, de acuerdo a la distribución de los stocks de la especie A, ¿no? Entonces, más que nada son tipos de preguntas con respecto a, son diferentes las formas de A con respecto a B, y en qué es en lo que son diferentes, ¿no? Más que poder estimar, por ejemplo, la edad, no lo sabría, no creo. Correcto, Jorge, gracias. Sí. Pero si en caso Víctor Morales tiene alguna repregunta, con todo gusto nos podría, claro, comentar, o de repente activar su audio y de repente hacer una especie Claro. de repregunta un poquito más fluido. Así que, Víctor, con total confianza, si quieres encender tu audio, aquí estamos. Mientras tanto, Dr. Lag nos pregunta si los software TPS y MP8
que se comenta, o que comentaste, digamos, o que se coloca dentro de este brochure que nosotros hemos presentado a los interesados del curso, tienen algún costo. Y otra pregunta de César Julián, para de repente, como van de la mano con relación al software, del lado directa, Jorge, César Sí. Julián nos pregunta si el IMP es para el sistema Windows. Esas dos preguntas, si nos puedes responder, por favor. Sí, claro. Los softwares son de uso gratuito, no tienen ningún costo. Por ahí David Sheets fue quien comenzó alrededor de los años 2003, 2002, por ahí, que yo recuerde, a fabricar estos software y se han ido actualizando. La última versión que existe es IMP8 y hay programas tanto para Mac como para Windows. O sea, que yo sepa, los alumnos que hemos tenido, nadie ha tenido problemas en instalarlos en sus computadoras, Windows o Mac. Para el caso de Windows 10 para abajo, sin problema. Y en el caso de Mac, ha sido creo que de Mac de la versión OS X 10. Creo que 6 o 7 hacia arriba. Entonces no hay problemas con los costos o con la instalación. En donde sí, con la serie TPS, por ejemplo, la serie TPS es para Windows, pero yo, por ejemplo, yo uso Mac y lo que hago, hay un programa que se llama Wineskin y lo que hago es prácticamente montar el ejecutable .exe de Windows en Wineskin y ya lo puedo correr sin problema alguno dentro de Mac. Tanto las herramientas TPS Util, que es para la creación del archivo de coordenadas, como la herramienta TPS-Dig, que es para la digitalización de los landmarks, ¿no? Perfecto. Jorge, nos pregunta otra vez doctor Laf, que si estos software son para morfometría geométrica 3D. Ok. Los software son para morfometría geométrica 2D. Son para morfometría en 2D y para 3D ya hay por ahí algunos software que no son de IMP. El problema de la morfometría geométrica en 3D que yo he visto es de que, por ejemplo, para poder emplearla tienen que ser estructuras anatómicas o formas de tamaño grande. Por ejemplo, la cabeza de un delfín o la cabeza de algún felino, ¿no? Por ejemplo. Es lo que hemos visto. En el caso de querer hacer un análisis un poco más profundo con algunos alumnos, por ejemplo, para analizar el cráneo de delfines, lo que hicimos fue como tomar imágenes en diferentes ángulos. Digamos, una imagen lateral, en vista lateral, y una imagen en vista, digamos, dorsal de arriba, ¿no? Y así podemos nosotros tener una mayor cantidad de información de la forma. Ha sido lo que hemos planteado en ocasiones para resolver eso, ¿no? Aparte de que el aparato para registrar las coordenadas en 3D, pues no es nada barato también, ¿no? Ok, entendemos. Bueno, no sé Sí. si alguien más tenga por ahí alguna consulta, ya sea por chat, sea por audio, puedan encender su cámara o su audífono. Si no, en todo caso, podríamos continuar con la presentación, Jorge, no hay ningún problema. Tengan total confianza en interrumpirnos, por favor. La idea es que se vayan con las curiosidades que tengan sobre esto ya saneadas. Sí, ¿alguien más por ahí? Cualquier cosa, ¿eh? Para eso estamos aquí, para resolver cualquier duda. Lo que trato de hacer es como que romper el hielo, ¿no? Y empezar, porque no quiero hablar tanto
De hecho, el curso lo planteé desde una perspectiva que no fuera tan matemático, tan teórico, y que pueda haber, en cierto sentido, una retroalimentación y puedan trabajar con los programas, puedan más que nada, pues, picarle a los programas y ver qué pasa. Pero antes de poder dar un clic, lo que se supone del curso también es que sepan qué es lo que va a pasar cuando ustedes den un clic, ¿no? Porque hay muchos programas que son así, ¿no? De darle clic nada más a ver qué pasa, ¿no? Acá lo que se trata es de que entender qué va a pasar si doy un clic previo a ese clic, ¿no? Entonces acá el espacio de configuración, la diapositiva que tenemos ahí, estamos en 2 dimensiones, morfometría geométrica de 2 dimensiones, coordenadas X, Y, ¿no? Para cada punto. Esto es lo que se conoce como un espacio de configuración, es un espacio curvo, a diferencia de las distancias, ¿no? En el caso de las distancias, que se conocen como distancias euclidianas, la distancia o la unidad métrica se calcula a partir de, ¿alguien se sabe el teorema de Pitágoras, por ejemplo? ¿Alguien me lo puede decir? Es una pregunta que hago en la clase, ¿no? El teorema de Pitágoras es de la secundaria, ¿no? Me decía mi profesor, el doctor Efraín, es una pregunta de kinder. A ver, Jorge me decía, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Y por ahí tengo un audio de la bebé de un amigo de alrededor de 2, 3 años que dice el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces con ese se burlaba de mí luego mi profesor. Pues la suma del cuadrado de los catetos, ¿no? Es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa. Así es como calculan las distancias. Acá, en el caso de la morfometría geométrica, se utiliza otra métrica que es la distancia por crustes, ¿no? Que es ya a partir de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, estamos calculando esa distancia por crustes en un espacio en donde debe haber un ajuste, ¿no? ¿Por qué debe haber un ajuste? Porque cuando nosotros registramos los landmarks en cada espécimen, damos un clic, ¿no? Landmark 1, landmark 2, landmark 3. Y eso es un espacio que se conoce como espacio local, ¿no? Y para poder llevar a cabo las comparaciones de las diferencias entre los especímenes con respecto a esos puntos correspondientes, pues tenemos, como quien dice, que empalmarlos, ¿no? Para poder ver cuál es la variación. Como mencionaba hace rato el doctor Iván, creo, con lo de las landmarks al momento de que había un terremoto, ¿no? Entonces, precisamente eso se debe hacer, ir de coordenadas o de espacios locales a un espacio común. Es lo que hace la morfometría geométrica. Un ajuste, después de hacer este ajuste, hay una proyección más, en donde los partial warps prácticamente son las deformaciones parciales. En este caso son vectores que nos indican la dirección del cambio, la magnitud del cambio y la intensidad, ¿no? De ese cambio. Entonces, prácticamente en eso se basa la morfometría geométrica. Hay diferentes formas de llevar a cabo el registro de los puntos. Se conocen como plantillas. Pueden utilizarse abanicos, pueden utilizarse curvas. Los abanicos se construyen en el programa Makefan, que lo desarrolló David Sheets, y las curvas en el programa TPS-DIG, desarrollado por Rolf, ¿no? Estas van a tener que representar gráficamente la forma en análisis, ¿no? La forma en cuestión. De tal manera que cada clic es un par en el caso de la morfometría 2D de números, y en el caso de la morfometría 3D es un trío de números, ¿no? X, Y, Z y X, Y. Jorge, antes de continuar, los datos, ¿no? Por ejemplo. Jorge, Sí. ¿me escuchas? Sí, claro.
Sí, antes de continuar, tenemos dos preguntitas ahí en el Ok. chat. Primero es Diana Montenegro y nos dice, una consulta, ¿qué otras utilidades puede tener esta herramienta? ¿Se puede, por ejemplo, usar en estudios de contaminación? Estudios de contaminación. No sé si está clara la Por pregunta. ejemplo, no sé, a lo mejor podría ser que, por ejemplo, tu variable factorial tengas que tener un blanco y puedas llevar a cabo el estudio de la forma de un pez en un área donde hay contaminación y lo compares con el mismo pez, la misma especie, en alguna localidad donde no hay contaminación y tú puedas observar áreas en donde hay altos químicos, alta contaminación, pueden llevar a cabo a la deformación. Porque yo he observado, por ejemplo, en una estructura que se llama el hueso grural, que es un hueso que está en la base de la apertura bucal, en los peces, en todos los peces de la división Teleostei, he observado que a veces hay deformaciones y esas deformaciones, por ahí no he publicado aún, pero casi estoy seguro que tienen que ver o con contaminación o con altos niveles de salinidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago para ello? Pues comparo, ¿no? Comparo especímenes de esa localidad contaminada con especímenes de la misma especie de otra localidad donde no hay ese problema. Quizás por ahí pueda abordarse. Buenísimo. Pero hay Diana, que Diana, medirlo con base en la forma. Sí. no digo que si Diana, que si se nos está escuchando y está, digamos, a gusto con la respuesta, sino para... Ahí está Diana, justo nos va a mandar un Sí. audio. Muchas gracias. No, sí, qué interesante. Estaba viendo qué aplicabilidad podía ser para contaminación, pero súper interesante esa idea, claro, de comparar dos sitios, uno referencia y uno contaminado. Sí, eso sí, gracias, me respondió. Bien. Gracias, Diana, Gracias. por decirnos. Después, Eloísa Torres nos pregunta, hola, buena tarde, ¿se pueden usar radiografías, fotografías de organismos transparentados para hacer los análisis? Sí, claro. Lo único, por ahí las primeras clases tratan de ello, precisamente qué características debe de cubrir mi muestra para poder utilizarla, ¿no? Lo único que por ahí hay que tener en cuenta es que para poder llevar a cabo los estudios, los análisis estadísticos, se ocupa una referencia. Esa referencia generalmente es una regla, ¿no? O se puede utilizar también lo que se llama como factor de escala. Perfecto. Sí, sí se puede. Sí, Eloísa, no sé si está todo ok con la respuesta a tu pregunta, nos confirmas, si no, con total confianza tú puedes encender el audio para hacer una repregunta con Jorge. Luego César Julián nos pregunta, ¿cómo determinar el número de muestras para comparar dos grupos? O más bien depende del número de landmarks y semi-landmarks. Ok, esa es una pregunta buena. A veces, por ejemplo, el N aproximado anda alrededor de 20-25, pero en cuanto más landmarks tú pongas, aumentas el número de variables. Entonces, en estadística hay una regla de dedo por ahí que debe cumplirse, que ya casi todos conocemos, ¿no? Debe ser 3 veces más el número de ejemplares o de especímenes que el número de variables, para que no haya un problema por ahí al momento de llevar a cabo los estudios. En IMP, David Cheats es una persona muy inteligente. Por ahí implementó una manera de reducir, y todos los que saben estadística básica la deben de saber, una manera de reducir el número de variables. Es mediante la combinación lineal de esas variables. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, el análisis de componentes principales es lo que hace. Entonces, previo a llevar a cabo un análisis, por ejemplo, de variables canónicas para distinguir o para distinguir grupos, primero se hace la reducción del número de variables. Primero hay un PCA, ya luego viene el CBA. Hay un botoncito que por ahí puedes darle clic y tú puedes decirle cuántas variables o cuántos componentes
quieres introducir tú al análisis estadístico. ¿Sale? Entonces, por ahí hay algunas estrategias que se van a manejar a lo largo del curso precisamente con ese objetivo, ¿no? Bueno, Sí. perfecto. César Julián nos dice que sí, que está contento, que está, digamos, a gusto con la respuesta. Eloísa también nos dijo que estaba todo claro. Luego nos pregunta David Calizaya, nos dice, ¿la cantidad de landmarks a usar lo determina uno mismo? ¿Es más conveniente usar muchos landmarks por el temor a los sesgos? No, no necesariamente por usar muchos ya. Hay algunas estrategias que recomienda por ahí Miriam Seldich y que es una de las, digamos, genios en lo que es morfometría geométrica, que es la repetibilidad, por ejemplo. ¿Qué es la repetibilidad? El que tú puedas hacer un ensayo con pocos especímenes y puedas hacer los clics y luego en los mismos organismos y luego tú veas el error que tú estás introduciendo al momento de hacer los clics, ¿no? Pero no por tener muchos landmarks ya vas a eliminar el error que se conoce como error de registro. Siempre va a haber un error de registro. De hecho, en morfometría geométrica hay el doble error, porque son puntos X, Y, ¿no? Entonces, cuando tú tratas de ubicar, por ejemplo, en la plantilla que tenemos ahorita, justo el centro del ojo, ahí doy un clic yo y no estoy justo en el centro, ¿no? Siempre va a haber un error, pero lo que se trata es de que sea el mínimo, ¿no? Entonces, cuando son landmarks, cuando son semi-landmarks y que están asignados con base, por ejemplo, en este caso tenemos un abanico azul, pues puede ser también que al momento de poner los puntos base y el punto de donde salen los rayos, yo también estoy introduciendo un error aparte, ¿no? Entonces hay un método de mínimos cuadrados por ahí que se emplea en un programita que se llama Semilan dentro de morfometría geométrica, que precisamente hace eso, eliminar lo más que se puede el error en la ubicación de esos puntos, ¿no? Los puntos como tal, la configuración de puntos debe ser lo suficiente para representar la forma. Eso es lo que se debe de cumplir. Y por ahí hay algunos laboratorios en donde vamos a ver esa parte, ¿no? Perfecto, Jorge. Sí, nos dice David que, bueno, muchas gracias, doctor. Luego viene otra pregunta más. Digamos, su usuario es SS Tiago, me imagino que es Santiago Olivares, y nos dice, hola, buenas tardes. ¿Cuál es la mayor ventaja de utilizar la morfometría geométrica comparada a la utilización de la morfometría tradicional? Ah, sí, claro, por aquí no venía preparado yo, pero traigo una diapositiva de eso, ¿verdad? Aquí está. Bueno, al principio comentaba yo de que se pierde la geometría para empezar, ¿no? O sea, tú tienes distancias, puedes utilizar, por ejemplo, un método que se llama box truth. No sé si alguien por ahí lo conozca, pero básicamente lo que hace es medir distancias entre puntos, digamos, entre landmarks. Muchas distancias. El problema ahí es que puede haber un efecto de redundancia y estar midiendo muchas veces una misma porción, ¿no? Con diferentes distancias. Ese es un problema que puede haber con la morfometría tradicional, ¿no? En este caso, la morfometría geométrica lo que nos permite es poder representar gráficamente los resultados de manera que nosotros podamos localizar espacialmente la variación. En este caso, por ejemplo, estos son los puntos que se utilizaron para representar la forma, son 24 puntos. Y aquí lo voy a observar yo a ojo, ¿no? Gráficamente la variación que tienen cada uno de esos puntos. Los puntos de color negro son los que se conocen como landmarks o puntos anatómicos homólogos, ¿no? Pero desde la perspectiva anatómica. El inicio de la boca, el inicio de la primera aleta dorsal,
el final de la aleta dorsal, el inicio de la caudal, etc., ¿no? Los puntos azules son los semi-landmarks. Aquí, a simple ojo, se puede observar de lo que les hablaba hace rato yo, del ajuste que hace el programa semi-landmark. Se observan la variación que hay, por ejemplo, en este punto que es el inicio de la aleta dorsal. Los puntos están en una configuración de manera circular. La variación. A diferencia del punto que está aquí a un ladito, el punto azul, en donde la variación no es en X y Y, sino solamente se encuentra hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces lo que hace es ponderar este programa. Le quita grados de libertad a las semimarcas, que son puntos ubicados por un abanico, por un peine o por alguna curva, y le da más peso a las marcas, ¿no? Es decir, las marcas tienen variación en X y las semimarcas solamente en Y. Esa es gráficamente otra de las ventajas, ¿no? Aparte de ello, podemos construir gradillas que se conocen como gradillas de deformación. Yo puedo ver la magnitud de ese punto con la longitud de la flecha, la magnitud del cambio entre los diferentes especímenes especímenes de la especie A con respecto a la especie B, o la variación total entre todos los especímenes de todos los grupos. Puedo ver la dirección del cambio, si es hacia arriba, hacia abajo, hacia dónde va la dirección del cambio, y su extensión, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas que hay acá en morfometría geométrica. Prácticamente esas tres, ¿no? Perfecto, Jorge. Aquí hay una pregunta bastante interesante de Maciel. Y bueno, y si Santiago Olivares o Tiago Olivares está conforme con la respuesta o tiene alguna repregunta, por favor nos lo hace saber, ya sea por texto o por audio. Maciel nos pregunta, buenas tardes, en el caso de grandes animales, tiburones, mamíferos marinos, cuyo muestreo es complicado, ¿cuál sería el tamaño de muestra mínimo aceptable para un estudio de morfometría en este caso? Ok. Por ejemplo, para un análisis de componentes principales, pues no hay problema, ¿no? Puedes tener una N de 6, 7, 10. No es un análisis estadístico como tal. Pero para un análisis, por ejemplo, un MANOVA, que vamos a verlos también en el curso, con el programa CBA-GIN, sí puede haber un problema por tener un número reducido de muestras. Yo, por ejemplo, he implementado análisis de variables canónicas. La N mínima que he llegado a tener son 12, 13 especímenes. Sí. Perfecto. No sé si, Maciel, respondemos a tu pregunta. Antes de continuar con la exposición, bueno, quería hacerles recordar a los que están el precio de preventa del curso va hasta el 31 de enero, así que si tienen alguna curiosidad más o algún detalle extra sobre el curso en particular, no duden en hacernos. Ya saben el número de celular, lo voy a colocar en unos minutos más. Marina seguramente les va a colocar el link de acceso directo hacia nuestro WhatsApp, así que estén atentos, por favor. Y bueno, nos mencionan que han estado en el webinar. Bueno, Jorge, si estamos todo bien, continuamos con la presentación. Ya saben, seguimos con las preguntas o respuestas. Vamos a estar un rato más conversando y después ya vamos viendo cómo va todo. Sí, claro. Adelante. Y pues bueno, hay un ajuste, ¿no? Acá en morfometría geométrica hay un método que se llama superposición Procrustes generalizado, ¿no? En la serie IMP nos permite poder escoger qué tipo de superposición queremos nosotros. Entonces, eso es una ventaja que tiene el programa CoreGIN de la serie IMP, ¿no? Y prácticamente es de lo que hablaba hace un rato, ¿no? Lleva los especímenes de coordenadas locales a una misma ubicación. Ya que están en una misma ubicación, elimina la variación ajena a la forma biológica que pueda deberse. Por ejemplo, si tomé la foto del primer pez y el primer pez estaba totalmente recto y veía hacia enfrente, pero el segundo ya estaba un poquito girado, ¿no?
y veía a lo mejor hacia arriba o hacia abajo, los lleva por mínimos cuadrados hacia una misma rotación, digamos, un mismo ángulo, y finalmente separa, no elimina, separa lo que es el tamaño. De tal manera que uno puede decidir, quiero hacer análisis utilizando el tamaño o utilizando nada más la forma. De tal manera que al momento de llevar a cabo el estudio, la única variación que se encuentra en nuestros datos sea aquella que está analizada, sea aquella, perdón, que se encuentra en nuestra forma de análisis, ¿no? Eso es algo importante dentro de lo que es la morfometría geométrica, ¿no? Entonces, los análisis, una vez que ya están ajustados nuestros datos, nos sirven para llevar a cabo la resolución de ciertos tipos de preguntas o interpretaciones biológicas. Tanto, por ejemplo, adaptaciones, análisis de forma-función, de alometría, de disparidad morfológica, asimetría, sistemática, etcétera, ¿no? Y los tipos de pregunta, por ejemplo, que podemos responder con morfometría geométrica. ¿Cuántas formas hay, no? En este caso, en 3 especies de peces, ¿no? A, B y C. Si estas entidades son diferentes en forma o no lo son. Y cómo es que cambian las formas, ¿no? Son algunos ejemplos de preguntas con el objetivo de hacer comparaciones para clasificar, para discriminar o para detectar cambios, ¿no? Cambios entre estos grupos a través de ANOVAs, MANOVAs, regresiones, etcétera. Ese sería como un protocolo general para llevar a cabo un estudio de morfometría geométrica. Primero, la pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuántas formas hay? ¿Son diferentes las formas? ¿Cómo cambian? Y establecer cuáles son mis grupos a priori, como preguntaban hace un rato, ¿no? Pueden ser especies, puede ser, por ejemplo, una fase ontogenética, puede ser la ubicación geográfica de un grupo, pueden ser grupos funcionales, puede ser de qué se alimentan, dónde viven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas tan solo con ese tipo de estudios de la forma, ¿no? El diseño muestreo, otra pregunta que hacían, ¿no? ¿Cuántos especímenes por cada grupo, por cada factor, ¿no? Las fotografías, ¿qué características deben de cumplir, ¿no? Otra pregunta que hacían por ahí, la ubicación y densidad de marcas y semimarcas. ¿Cómo construir esas plantillas? Es algo que vamos a ver también dentro del curso. Entonces, este curso tiene el objetivo de que podamos nosotros comenzar de cero, desde tener nuestras imágenes, poder seleccionar aquellas imágenes y decir, estas me sirven, estas no me sirven, a lo mejor estas las tengo que volver a tomar. Podamos llevar a cabo la selección de las imágenes, el ajuste de los datos, llevar a cabo la descripción de la variación, cuantificar la deformación y llevar a cabo los análisis estadísticos, ¿no? Para llegar al final a nuestras interpretaciones. Es de lo que se trata, o trataría más bien este curso, ¿no? De manera general. Y ya por último, ya nada más tengo un ejemplo breve de un par de diapositivas con un caso de estudio de 18 especies dentro de la familia Guerreidae para América. Acá se colocaron, por ejemplo, 24 puntos, ¿no? Tenemos 10 puntos para el perfil del rostro. Del 10 al 14 cubren lo que es la región de la aleta dorsal. 15 y 16 son radios caudales principales. 17 y 18 son los puntos de la aleta anal. Del 19 al 21 el perfil, digamos, de lo que viene siendo opérculo, preopérculo. El inicio de la línea lateral con el punto 22 y la órbita
ocular con los 23, 24. Estos mismos puntos a lo mejor nos sirven para otra especie dentro de otra familia. Habría que crear un protocolo distinto de acuerdo a donde nosotros podamos observar a ojo las diferencias. Podemos hacer un pequeño ensayo, ¿no? De igual medida, estas marcas y semimarcas se pueden emplear, como decía al principio yo, ¿no? También en otros grupos taxonómicos, ¿no? En la forma de las hojas de un árbol, en la forma de las alas de insectos, en alguna estructura ósea, etcétera, ¿no? Entonces acá la pregunta era ¿cuántas formas del cuerpo hay para 18 especies? ¿Y cómo cambia? Se utilizaron 25 especímenes, las fotografías eran formato JPG, 24 puntos. La descripción de la variación se llevó a cabo primero el registro de las coordenadas con el programa TPC-DIG, la superposición para poder separar esos efectos, eliminar, perdón, esos efectos de la escala, la rotación y el tamaño con CoreGen. Y acá se tiene un gráfico como el de hace rato, ¿no? En donde se observa la variación. Y la cuantificación de la deformación, ¿no? Por medio de la gradilla de deformación, en donde se observa el cambio en la forma, ¿no? Hay peces que son más alargados y más bajos. Y es precisamente lo que nos está arrojando gráficamente esta gradilla, ¿no? La variación es en altura y en longitud. Si vemos la dirección de las flechas, ¿no? Y la magnitud del cambio. Y eso nos lleva, ¿no? A los análisis como tal, los grupos, la distribución espacial en el morfoespacio, ¿no? A partir de un análisis de variables canónicas, cómo es que se distribuyen en este morfoespacio los individuos de los N grupos y las interpretaciones, ¿no? A final de cuentas, llegamos a la conclusión, tenemos 18 estados de carácter, ¿no? Uno para cada una de las distintas especies asignadas a priori. Esto es muy bueno, ¿no? La magnitud de la varianza se encuentra en la región cefálica y la parte ventral del tronco. Y aquí un punto importante era que solamente a nivel mundial existe una especie de agua dulce que se da por acá en el río Usumacinta, en la parte central de México. Y esta especie se encuentra, digamos, aquí, en la parte central de las formas, con base en el morfoespacio construido con estos grupos, ¿no? Y eso sería básicamente un ejemplo rápido de una aplicación de morfometría geométrica, ¿no? Para responder una pregunta específica. Perfecto, Jorge. No sé si, bueno, ya estamos por terminar. No sé si haya más público interesado en quizás hacernos alguna pregunta extra. He visto ahí que ya, bueno, Mariana nos ha colocado el link de nuestro WhatsApp para cualquier información que quieran obtener. Seguimos en preventa, como les digo, hasta el lunes 31 de enero. En caso tengan alguna pregunta extra, ya estamos para ir terminando, para escucharlos. Así que, somos todo oídos, o todo ojo, como les decía, para si tienen alguna pregunta extra. Así que aquí estamos para darles un par de minutos más, y no, luego se viene la parte que a veces tratamos de siempre inmortalizar un poco, es, bueno, decirles a los que puedan encender sus cámaras y por qué no tomarnos una foto, ¿no? Para que siempre quede como algo bonito de este primer webinar sobre lo que es morfometría geométrica. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, creo que está todo claro. Vamos a dar un minuto. No. Si no, para ir ganando tiempo, a los que puedan, por favor, puedan ir encendiendo su cámara. ¿Ya?
Jorge, si me ayudas con dejar de presentar, porfa, ¿Sí? para poder tener la pantalla completa. Algunos ya se van, ya huyen de la foto final. No tengan miedo. Algunos se nos van. Bueno, esperemos que haya sido de bastante de su agrado, solamente como ya es costumbre y lo retomamos este año, tratamos de siempre brindar algo de conocimiento. Jorge lo conocemos poco, pero tenemos total confianza en que va a estar todo súper bien y de la mejor manera posible. Así que cualquier duda, ya saben, nos los pueden brindar tienen el número de WhatsApp, si tienen alguna duda extra, tienen los correos de CIMAP también, así que no se sientan en ningún sentido cortos con poder hacernos saber alguna duda o consulta que tuviesen con algún tema específico sobre este webinar que hemos hecho, o si no sobre algún curso extra que quieran, o quizás quieren que hagamos alguna ponencia en especial con alguno de nuestros staff de docentes, de repente, bueno, igual se vienen algunos eventos por ahí próximamente, ¿no? La semana de la oceanografía, la semana de los tiburones, y algunas cositas más que pronto iremos informando. Tenemos muchos docentes sobre tiburones sobre todo, entonces queremos hacer una semana bastante interesante, así que ¿por qué no? Pero por otros temas también los podríamos sin ningún problema hacer, solamente escríbanos y nosotros con muchísimo gusto siempre tratar de exponerles de la mejor manera este conocimiento que en nuestra esquina tratamos de brindarles. Así que bueno, creo que ya están casi todos con lo de la foto. Jorge, si me apoyas, porfa, en dejar de compartir tu pantalla. Y nos tomamos la foto definitiva. Se han ido varios ya. A ver. Ya está. Listo. A ver. A la cuenta de... Vamos a hacer la foto. Denme un minuto. Ya está. Cuenta de 3, 2, 1. Listo. Listo. Muchísimas gracias a todos. Ya pueden apagar sus cámaras, no tienen ningún problema. La mayoría tiene huyen de las cámaras al momento de que siempre les pedimos las fotos. No sé si alguien tiene algún comentario extra final. Somos todos oídos con cada uno de ustedes. Para mí, para Jorge, para algo en especial. Si no, de mi parte, y creo que de parte de Jorge también, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí, por escucharnos, bueno, básicamente por escuchar a Jorge. Tenemos muchísima confianza en este próximo curso. Ya tenemos matriculados. Los que estén interesados saben que manejamos o tratamos de siempre manejar grupos no tan grandes, así que los que quieren separar su cupo o separar su matrícula, ahí tienen el link del WhatsApp, seguimos en preventa, aprovechen. Así que muchísimas gracias, como siempre. Yo siempre agradecido con todos ustedes porque ustedes son los que a las finales nos brindan esta posibilidad de seguir en este espacio. Se vienen cosas presenciales pronto también. Algunos cursos ya este año comienzan a migrar hacia la presencialidad, comienzan a ser ya híbridos, por así decirlo, una parte teórica por este medio, pero la otra parte ya presencial. Así que espero verlos en esta parte presencial, probablemente en las playas del norte, así que hay muchísimo por explorar y en algunos otros puntos también. De mi parte eso es todo. No sé si Jorge tienes algunas palabras de despedida también para todos. Jorge, ¿me escuchas? Sí, claro. Pues muchas gracias a todos, ¿no? Por su participación, por venir acá un rato, tomarse el tiempo y venir a conocer qué es lo que más o menos va a tratar este curso de morfometría geométrica. Y pues estamos abiertos, ¿no? Cualquier pregunta, igual, pues por ahí me pueden contactar con Mauricio, con el asistente también. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para
todas las partes de América, básicamente, que nos siguen aquí a CIMAP, así que cualquier cosa estamos para apoyarlos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, Mauricio, gracias. Chao, Jorge, cuídate mucho. Chao a todos. Te quedamos pendientes.